Buenas tardes, queridos estudiantes, para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que el día de ayer hayamos tenido aprendizaje profundo en la dinámica siempre de pensar el territorio y el turismo desde la dinámica socioterritorial. Chicos, hoy abordaremos entonces la conceptualización de lo que es el espacio turístico, los tipos y formas que hay dentro del territorio colombiano. Importante entender de que la conformación físico-biótica del territorio colombiano también depende de la geomorfología que se presenta en nuestros paisajes, dentro de nuestros territorios que modelan paisajes, muchachos. A partir de ello, entonces, comenzaremos a abordar de que Colombia es un país de litorales. Colombia tiene dos litorales fundamentales, como es el litoral del Pacífico colombiano, pero también como lo es el litoral del Caribe. A partir de ello comprende uno, muchachos, de que esos litorales pues siempre le dan una atractividad y una potencialidad para convertirse en un destino turístico que tiene una valoración fundamental, y es comprender, por ejemplo, las características esenciales de este lugar a partir de que su salinidad, por ejemplo, por las aguas marítimas que se presentan, pero también, por ejemplo, la fauna y la flora, y también la especie biogeográfica que se presentan en estos lugares. ¿Cómo así que especie biogeográfica? Pues sí, los diferentes tipos de proecosistemas que se presentan dentro de estos territorios. A partir de ello, muchachos, entendemos de que hay dos litorales en el Pacífico, en Colombia, como es el Pacífico y el litoral del Atlántico. Ese litoral del Atlántico, por ejemplo, corresponde a la dinámica de pensarse la flora y la fauna del territorio. A partir de ello entiende uno, muchachos, de que el litoral del Caribe colombiano siempre está conformado por diferentes relictos, como lo llamaría la biogeografía. ¿Cómo así que relictos? Diferentes islas que sin duda, por ejemplo, comienzan a pensarse desde el turismo, como la isla Tintipán, como islas de Rosario, como son Isla Fuerte, como es, por ejemplo, San Andrés y Providencia, y otros territorios que sin duda, por ejemplo, comienzan, muchachos, a pensarse desde la sostenibilidad ambiental, pero también desde la oportunidad de comenzar a desarrollar estos tipos de territorios, chicos. Y también entendemos algo, y es que tenemos uno de los litorales más importantes en el país y más biodiversicos, que es el litoral del Pacífico colombiano. Este litoral del Pacífico se encuentra en el occidente de Colombia, al igual que el del Caribe colombiano, que se encuentra en el norte. Cuando uno habla del litoral pacífico colombiano, pues entiende que el litoral va desde Tumaco, en el sur de Colombia, en Nariño, hasta arriba, hasta Atrato, hasta el norte, ¿no? Hasta Atrato, muchachos. Y que conforma sin duda, por ejemplo, lo que hoy llamaría normalmente el Chocobio geográfico colombiano. A partir de ello entiende uno, muchachos, de que la costa pacífica es una de las costas que más grandes que tiene el país, pero sobre todo, muchachos, de que está llena de biodiversidad. Fundamental entender algo, y es que también en estos tipos de litorales se conforman diferentes tipos de turismo, ¿no? De actividades turísticas. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano para estos tiempos se está viendo avistamiento de ballenas. ¿Y por qué se está viendo ese avistamiento de ballenas? Sencillamente porque las aguas del Pacífico en ese momento están más calientes. Y están más calientes, muchachos, por algo tan sencillo, y es que las corrientes marinas como la de Humboldt y la corriente del Ecuador siempre están convergiendo y desarrollando todo tipo de desarrollo a partir de que de la radiación que se presenta en el lugar, ¿no? Entendemos entonces de que el choco biográfico siempre está con una radiación constante, o sea, con una luz solar importante dentro de ese territorio, pero que sin duda, por ejemplo, también comienzan, muchachos, a avistarse dentro de estas aguas marítimas litorales del occidente de Colombia, por ejemplo, como son las tortugas y miles de especies, muchachos, que sin duda, por ejemplo, llegan a las costas de Colombia a tratar de desovar, o a tratar, por ejemplo, de desarrollar otro tipo de fauna dentro de nuestro espacio socioterritorial. Hablo de socioterritorial porque nosotros habitamos el espacio, chicos. Importante entender entonces, muchachos, de que hay tipos de turismo dentro de esos litorales. Dentro de tipo de turismo, por ejemplo, se practica mucho más en el Caribe colombiano el surf. El surf ya sabe que está diseñado, muchachos, primero por una tabla, en donde una persona, por ejemplo, lo que hace es romper las olas con esta misma, y a partir de ello se comienza a desarrollar más que todo en el Caribe colombiano, y se desarrolla más que todo en el Caribe colombiano fundamentalmente por algo, y es que las olas que se presentan dentro del Caribe son más altas, y son más altas primero por algo tan sencillo, y es que los vientos que entran por la Guajira colombiana pues sin duda desarrollan todo un tipo de olas más fuertes
las que entran normalmente en el Pacífico. Porque no se forma tanto en el Pacífico fundamental, y es que en el Pacífico pues sí hay viento, pero tenemos algo, muchachos, es que en el Pacífico tenemos viento y brisa y tenemos una barrera biogeográfica como la cordillera occidental colombiana. En cambio en el Caribe colombiano no tenemos sí tenemos la cordillera, pero ya acabándose prácticamente, y la única cúspide que nosotros tenemos en el Caribe colombiano es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el pico más alto del país, pero que sin duda, por ejemplo, muchos de los vientos que convergen en el Caribe pues ayudan a que este fenómeno se dé dentro del norte de Colombia. Chicos, otro deporte importante dentro de lo acuático y lo litoral es el esquí náutico. Ese esquí náutico, muchachos, es nosotros parados en una tabla y jalados por una lancha rápida que sin duda, por ejemplo, se ha convertido en un atractivo turístico dentro del territorio, y que sin duda, por ejemplo, se comienza a desarrollar a partir de que muchas veces de ese turismo comunitario donde la gente, por ejemplo, con sus lanchas comienza a divertir a a los turistas receptores, pero también hay empresas que normalmente se les llama monopolios, oligopolios o procesos de turismo institucionalizado, que sin duda, por ejemplo, comienzan a desarrollar ese tipo de turismo en el territorio. Fundamental entender algo, chicos. Lo que hablábamos ahorita, el avistamiento de ballenas que se da en el Pacífico colombiano, que sin duda comienza a pensarse desde un espectáculo natural, ¿no? Es imponente ver cómo una ballena, por ejemplo, se alza en el Pacífico para comenzar primero para respirar, pero también para qué, para comenzar a buscar también todo tipo de avistamiento general dentro de nuestro espacio geográfico. Importante, muchachos, ¿en qué temporada se da? Se da en julio, agosto, septiembre, porque las aguas están calientes en Colombia, ¿no? Siempre tenemos, por ejemplo, algo importante, muchachos, y es que todo este proceso de desove de ballenas siempre está relacionado también por las corrientes marinas que se presentan, por los vientos que se presentan, y también por la misma riqueza en corales que tenemos nosotros dentro del Pacífico colombiano, como lo puede ser en las islas de Nuquí, como lo puede ser en las islas de Huanchaco y Ladrilleros, pero también como lo puede ser en las islas de Turbaco en el sur del Pacífico colombiano, muchachos. Pero también tenemos avistamiento de ballenas, y se pueden observar muchísimas veces en Turbo, en el norte del Chocó colombiano, muchachos. Acá vemos una imagen entonces donde nos presentan cómo se alzan las ballenas, pero también tenemos algo fundamental, el turismo de alta montaña y de naturaleza, muchachos, un 2.0. Ya pasamos del turismo de litoral, ahorita hablamos del turismo de alta montaña. Chicos, el turismo de alta montaña se puede dar en zonas biogeográficas de alta montaña, como lo son bosque andinos, bosque altoandinos, bosque interandinos, ¿no? Son diferentes tipos de bosques que presentan unas características biofísicas bien interesantes. Se presenta mucho de que se relacione con la nubosidad, de que, por ejemplo, siempre haya alta precipitación, de que se encuentren muchos acantilados, de que se encuentren muchas aguas, muchachos. Acantilados no, qué pena, que se encuentren muchas aguas. Los acantilados se encuentran en los litorales, que se encuentran muchas aguas, muchachos, que sin duda, por ejemplo, comiencen a pensarse desde la dinámica social y cultural para la misma población. Importante entender, muchos, de que el turismo de alta montaña, un ejemplo, ir a subir al volcán Nevado del Ruiz, eso es un ejemplo de turismo de alta montaña. Escalar también es un ejemplo de turismo de alta montaña. El senderismo, muchachos, que hoy viene practicándose mucho, y que sin duda, por ejemplo, es un turismo emergente. No es el mismo turismo que normalmente hace la gente de irse con la familia para el Pacífico colombiano, para el Caribe colombiano, a pasarla una semana ya y se acabó y listo. No, el turismo de senderismo siempre se puede practicar cada 8 días en diferentes rutas. Acá en Caldas, y en más que todo en Villa María, Manizales, tenemos muchos de esos senderos, muchachos, para recorrer toda la parte de Parque Nacional de los Nevados. Entonces, a partir de ello, muchachos, se encuentra uno de que como el territorio mide muchísimas veces las relaciones sociales y culturales de las comunidades, e inclusive de los turistas. A partir de ello, muchachos, entendemos otro tipo de turismo que se presenta en Colombia y que sin duda es fundamental, y es el turismo rural. Definimos el turismo rural comunitario como se compone de experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente en Colombia. ¿Cómo así que turismo
rural. Ese turismo rural, por ejemplo, comienza a pensarse desde lo rural mismo, desde la comunidad, pero también desde el campo, ¿no? Como por ejemplo ofrecer a las a los turistas receptores, a los turistas que llegan, experiencias de qué, de comenzar a revivir esas ancestralidades que sin duda, por ejemplo, tiene la población colombiana en diferentes perspectivas de campesinos e indígenas, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no, muchachos? Pero entendemos entonces de que, por ejemplo, en Colombia se puede encontrar en la Alta Guajira indígenas como son los Guayú, se puede encontrar también, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta como son los Kogi, se puede encontrar, por ejemplo, en el occidente colombiano como son la minga indígena Aku. Por ejemplo, también podemos encontrarlos en el litoral oriental, en el litoral no, qué pena, en la zona oriental de Colombia, que es el Orinoco colombiano. En diferentes perspectivas entonces podemos pensarnos el turismo rural, y ese turismo rural, muchachos, siempre piensa desde la fundamentación desde la preservación de los rasgos culturales, de los rasgos tradicionales, pero también pensar lo rural, muchachos. En Colombia se ha olvidado eso de lo rural, es importante entenderlo. Inclusive yo les doy un ejemplo que todavía sigue existiendo. Cuando nosotros normalmente nos hacen un censo, si usted va y mira un censo para hacer, por ejemplo, una fórmula de natalidad, usted mira cabecera urbana y dice después resto, ese resto es lo rural. Y entonces comenzamos a pensarnos de que ha habido desigualdad social, inclusive simbólicamente dentro del territorio. A partir de ello, muchachos, comprendemos algo fundamental, y es que hay unos beneficios del turismo rural. Por ejemplo, la creación de empleo entre las comunidades que habitan estos territorios, el apoyo de granjas, la preservación misma del paisaje, de esos paisajes rurales que muchísimas veces se vienen pensando desde lo que hoy en día se llama agroturismo. Pero ese agroturismo siempre pensado también en las artesanías rurales, en la preservación de la naturaleza y en las mejoras ambientales, a partir de que, muchachos, de ecoturismos comunitarios que sin duda se vienen comenzando a desarrollar. Vemos entonces cómo el turismo se va entrelazando para comenzar a desarrollar diferentes perspectivas. Chicos, dentro de ese turismo rural se clasifican acuerdo al territorio diferentes pensamientos: el agroturismo, el turismo deportivo, el turismo de aventura, pero que sin duda, por ejemplo, piensan desde la dinámica, muchachos, del paisaje rural. ¿Qué entiende entonces uno por paisaje rural? El paisaje rural se puede entender desde dos perspectivas. Primero desde el Ager y después desde el Saltus. Cuando uno habla del Ager, muchachos, está hablando de territorios cultivables, un territorio que es apto para cultivar, un territorio que sin duda, por ejemplo, se deja explotar económicamente, pero sosteniblemente. Y cuando uno habla de un Saltus, está hablando de un espacio no cultivado o un espacio que no se puede cultivar. Primero, de pronto por sus suelos, porque de pronto son suelos sulfaferrosos, o porque son suelos, por ejemplo, con alto nivel de hierro, que son rojizos normalmente, o que porque son suelos lavables, o porque son suelos granulometrados. ¿Cómo así esos suelos granulometrados? Me quiere decir de que son suelos andisoles, ¿no? Suelos que muchísimas veces ni siquiera se pueden comenzar a cultivar por algo tan sencillo, y es primero por su composición geológica. No andisoles, qué pena, sino suelos lavables, chicos. A partir de ello, entonces entiende uno algo, y es que los suelos andisoles sí se pueden cultivar. Entiende uno, muchachos, de que siempre hay zonas de matorral y zonas de pastos dentro de estos altos, que sin duda muchísimas veces de pronto se pueden utilizar, de pronto muchísimas veces entre comillas se puede utilizar desde la geografía rural para comenzar a pensarlo desde la dinámica de construcción de desarrollo de infraestructura. A partir de ello, muchachos, hoy se viene hablando de uno de los turismos más importantes en el país: el turismo urbano. ¿Cierto? La gente ha pensado y se ha comenzado a pensar la ciudad. La gente ha comenzado a decir es que la ciudad ha sido muchísimas veces olvidada y tenemos que comenzar a reconstruir estos espacios. Importante entender muchas veces de que el turismo urbano en el país se ha venido incentivando desde diferentes metrópolis en Colombia, desde Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y la misma Manizales, muchachos, para pensarse una regeneración urbana a partir, por ejemplo, de sus fiestas tradicionales, como son, por ejemplo, la Feria de Manizales,
Pero también, muchachos, por ejemplo, conservar el patrimonio cultural del urbano. Manizales, por ejemplo, conserva muchísimo esto y es con la arquitectura del siglo XIX, ¿no? Nosotros tenemos mucha arquitectura del siglo XIX y principios del XX, que es esa arquitectura republicana. Esa arquitectura que vemos, por ejemplo, como lo está la gobernación de Caldas o como están algunas casas en la 23 de nuestra ciudad. Pero también, por ejemplo, hay arquitectura colonial en diferentes lugares de Colombia, como lo puede ser, o postcolonial, como lo podría ser Bogotá, y colonial, por ejemplo, como si lo podría ser parte de Motavita, Boyacá, todos estos territorios del territorio de Boyacá, ¿no? A partir de entonces, muchachos, entiende uno algo y es que hay una oferta ecourbana, una oferta, muchachos, en donde, por ejemplo, se está pensando hablar de una sostenibilidad ambiental desde la ciudad, desde pensar los espacios de territorio desde la ciudad, y se viene hablando entonces de lo que normalmente se establecen dentro de las ciudades, que se llaman POTs. ¿Cómo así que POTs? Plan de ordenamiento territoriales, que sin duda corresponden a la dinámica de pensamiento social y colectivo. ¿Qué buscan los turistas urbanos? Una ciudad que sorprenda, rica en patrimonio, gastronomía, llena de vida y de gracia de eventos culturales, la urbe o al aleje de la cotidianidad y le brinde posibilidad de vivir experiencias geográficas y emocionales. ¿Cómo así? Pensar la ciudad desde la perspectiva geográfica, pensar la ciudad, muchachos, de que la ciudad está construida muchísimas veces históricamente, y entonces comenzaron a pensarse de que ahí vienen diferentes autores para hablar desde lo urbano, como lo podría ser el autor David Harvey, que nos habla de la geografía de la desigualdad, una geografía, por ejemplo, en donde se piensan las ciudades desde centro-periferia, y como lo hablaría una de las mejores geógrafas feministas en el mundo occidental, sería Dori Massey, y Dori Massey nos diría algo fundamental, y es que hay geometrías del poder dentro de nuestra localización geográfica. ¿Cómo así que geometrías del poder? Sí, hay una geografía, por ejemplo, que centra su atención en una urbe y la otra queda como la periferia, queda como eso olvidado, que sin duda, por ejemplo, se comienza a plantear desde la perspectiva de la planificación socioterritorial, muchachos. Los turistas tienen la necesidad de sentirse como locales para intensificar la producción general, buscar conocer además la ciudad. Hoy en día, por ejemplo, desde la perspectiva de Dori Massey también se viene hablando de la gentrificación. La gentrificación ha sido criticada en realidad, y en Manizales no podría decir que se ha aplicado, pero se ha aplicado, por ejemplo, en diferentes ciudades, y es la exclusión de los espacios. ¿Cómo así que la gentrificación? Normalmente se le dice exclusión de los espacios o elitización de los espacios. Por ejemplo, un ejemplo vivo de gentrificación es la Candelaria en Bogotá. La Candelaria, por ejemplo, hacia la época de los 90, comenzando los 2000, tenía mucho problema de drogadicción. Lo que hizo entonces el Estado fue de inmediato intervenir este lugar, porque es pleno centro de la ciudad, y comenzar a transformarlo, ¿no? Comenzar a decir, venga, yo necesito comenzar a pensarme la dinámica urbana de una forma distinta, pero que sin duda, por ejemplo, mucha de esa población que habitaba estas casas y que muchísimas veces pues no consumían drogas o no vendían drogas, pues ¿para dónde tenían que irse? Y entonces el Estado muchísimas veces lo que hace es enviarlos ¿para dónde? Para la periferia. O sea, para las esquinas. Entonces los envío para Ciudad Bolívar, los envío para otras perspectivas que sin duda comienzan a pensarse esa gentrificación, primero desde el desarrollo económico, pero también desde el desarrollo plutocrático. ¿Cómo así que el desarrollo plutocrático? El desarrollo de plata para unos pocos. Entonces entiende uno, muchachos, algo desde una perspectiva general, y es que en Colombia se viene hablando del turismo urbano desde un ejercicio bien interesante, por ejemplo, en Bogotá. Coloco en ejemplo a Bogotá muchísimas veces porque Bogotá es un ejemplo en turismo urbano en la medida, por ejemplo, turísticamente, culturalmente, ¿no? Ejemplo, no, por ejemplo, desde el tema desde movilidad, porque Bogotá tiene un problema de movilidad tremendo, pero un problema que se puede tratar de solucionar si hubiera una buena planificación socioterritorial. A partir de ello, muchas veces entiende uno entonces algo, y es que el territorio se viene construyendo desde Bogotá en un ejercicio bien bonito que se llama Ciudad Graffiti o Tour Graffiti. En Bogotá se encuentran muchos tipos de grafitis
muchachos, que dan representación a pensamientos de diferentes artistas, en donde piensan la ciudad, piensan el arte, piensan la mujer, piensan el hombre, piensan el medio ambiente de una forma distinta y lo expresan en sus paredes de una forma muy bonita. Inclusive en este momento, por diferentes entidades inglesas, se reconoció como Tour Graffiti Bogotá uno de los mejores tours que tiene Colombia. ¿En torno a qué? Al paisaje urbano y al turismo urbano colombiano, muchachos. Esos centros de turísticos urbanos siempre están relacionados, muchachos, con la urbanización general de los servicios y de las instalaciones precisas para el mejoramiento y aprovechamiento del territorio y de las diferentes comunidades. Entender entonces, muchachos, de que siempre piensa uno el territorio del turismo desde diferentes perspectivas y desde diferentes geomorfologías, o sea, desde diferentes formas de espacios para comprender el territorio y la sociedad. Dios los bendiga, muchachos.